Querido Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, ¿cómo estás, amigo? Bien, estimado David, qué gusto saludarte, feliz inicio de año. Gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Oye, me gustaría que hablemos de los empleos formales. Los datos no son del todo buenos, ¿no? Y preocupan más hacia el futuro. Ya, por supuesto que este 2026, David, que apenas inicia, marcará el rumbo para este año, la inversión, el empleo formal y la certidumbre en nuestro país. Creemos desde Coparmex que es lo que marca un año decisivo para México. El país se enfrenta a un crecimiento económico moderado para este 2026, 1.2, 1.4, según los analistas, insuficiente para hablar de progreso. Y el año pasado 0.3, 0.4, nos parece que es al final de cuentas crecimiento cero. No, o sea, la economía per cápita es más pequeña de lo que era en 2018, punto. Es correcto. Y fíjate que 2025, David, con todas las plataformas, estas plataformas que fueron las pruebas piloto para el tema de las empresas, como las empresas de repartidores, vamos a decirlo así, y se sumaron al empleo formal. Con todo eso, pues no solamente generamos cerca del 20% del empleo formal que requiere el país en 2025, cuando 1.2 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral. Y a ese empleo formal le quitamos las plataformas, esas plataformas de repartidores, de trabajadores de empresas repartidoras. Pues imagínate cómo sale el empleo formal en nuestro país, cuando el empleo formal es el mejor programa social que existe en México. Gracias a ese empleo, pues de 13.7 millones de personas que dejaron la pobreza, le hicieron casi 7 millones y el salario. Y esto es importante, que cuidemos el empleo, y no va a haber empleo, y vamos a generar las condiciones del empleo formal. Si no hay crecimiento, el crecimiento, la vida es un reflejo de la inversión en nuestro país. Y para ello, siempre lo hemos dicho, es fundamental que México trabaje en seguridad, en certeza jurídica y en energía. En ese sentido, pues hay quienes que siguen discutiendo de reducir la jornada laboral y quizá nos deberíamos preguntar por qué está creciendo el empleo informal. No está creciendo, como bien lo dices, si le quitas los trabajadores de plataforma, perdimos empleos formales durante el año pasado. ¿Dónde nos tenemos que parar? Yo creo que vamos a situarnos en el 2015, cuando Coparmex inició esta nueva cultura salarial, cuando el salario mínimo ni siquiera llegaba a la línea del bienestar personal, y nos propusimos llegar a la línea del bienestar familiar, y con el aumento del 13% a partir de este año 2026, podemos llegar. Es un logro para dejar estos salarios de pobreza atrás. Es un logro impulsado desde Coparmex. Ojo, que lo pagan los empresarios. Oye, aquí perdóname que te interrumpa para hacerle un subrayado, porque a mí me da mucho coraje cuando oigo al Partido del Trabajo en sus spots y a los políticos decir, gracias a nosotros subió el salario mínimo. Primero, el aumento del salario mínimo de casi 150% es una idea, como bien lo dijiste, de Coparmex de 2015. Y luego ahí ya la gente se pierde en el discurso, pero hay que ponerle un énfasis en eso, que no ha sido, como creen algunos porristas del gobierno, en contra de ustedes, sino impulsado por ustedes, los patrones. Es correcto, y además recordando y haciendo
un reconocimiento, David, a las micro, pequeñas y medianas empresas que hacen esfuerzos extraordinarios por pagar estos aumentos de salario. ¿Qué pasa, David? Estos aumentos de salario no van a poder llegar o no van a poder seguir siendo sostenibles en el tiempo como quisiéramos si no hay crecimiento económico en el país, si no hay productividad, si no incentivamos a la micro o pequeña empresa, porque hoy, hay que decirlo, tenemos que acompañar a la informalidad, subiendo, que representa hoy el 56%, pero que si miramos a Oaxaca, Chiapas y otros estados como Guerrero, supera el 75% la informalidad. No solo es un freno para la economía, David, sino también hablando de personas que tienen dignidad y que tienen derechos. Esos trabajadores se encuentran en la informalidad sin ningún tipo de prestación social. Es decir, tenemos que incentivar a la micro, pequeña y mediana empresa para que se convierta en formal. Y hemos tenido desde el sector empresarial y los sindicatos, David, en el CONSEA, otro día te platico de lo que estamos haciendo con los sindicatos en el Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental. No lo dejes para después. Cuéntamelo ahorita. David, cuando defendimos, si recuerdas históricamente en Infonavit, sindicatos y empleadores y empresarios, sindicatos que representan a los trabajadores, cuando defendimos al Infonavit en rueda de prensa, en el Congreso, en el Senado, en este diálogo social que nos dimos cuenta que necesita el país, un diálogo social que nos lleva a la colaboración y a mejores políticas públicas, los sindicatos que representan a los trabajadores y los empresarios, visualizamos construir una alianza porque no somos antagónicos, somos complementarios y necesitamos hablar de los temas que nos interesan, viendo el bien mayor que es el país, y el crecimiento económico y el desarrollo social. Estamos constituyendo, David, un Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental, que es prácticamente, para fines prácticos, es el laboratorio de propuestas de política pública que, sentados en este diálogo social, queremos construir, invitando al gobierno a sentarse a la mesa a dialogar. Te platico que ya hemos iniciado la primera mesa técnica con un acuerdo unánime de trabajar en una iniciativa de ley, en una propuesta para darle visibilidad al 100% de las prestaciones laborales, y por otro lado, la tabla de actualización del impuesto sobre la renta de los salarios de los trabajadores, porque resulta que le aumentamos el salario mínimo a los trabajadores y aumenta el impuesto sobre la renta. Necesitamos a los salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos, exentarnos y que sea el impuesto sobre la renta hasta el tercer salario mínimo. Es la primera mesa técnica, con esto se está consolidando, y lo que queremos hacer es ir instalando localmente los consejos estatales que sean réplica de este Consejo Nacional para atender las realidades sindicales que existen en nuestro país, en los diferentes estados, David. Y creo que esto es importante porque no podemos seguir hablando de reformas laborales, que estamos de acuerdo, con las mejores condiciones de los trabajadores, pero que es importante, paralelo de hablar de las mejores condiciones de los trabajadores, es importante que cuidemos el empleo, este empleo formal, que incentivemos el empleo a través de la micro, pequeña y mediana empresa que genera el 70% del empleo. Y creo que es importante hablar de productividad y de incentivar a la micro, pequeña y mediana empresa del país, estimado David. Querido Juan José, ¿me puedes esperar en la línea? Porque tengo una pregunta más que hacerte. Sí, con mucho gusto. Adelante. Gracias, eres muy amable. En Televisión 3.1. La interpretación suprema de los datos financieros solo en Análisis Superior. Estamos de regreso.
continúo conversando con Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. Te agradezco mucho que me hayas esperado en la línea, Juan José. Al contrario, David, a la orden. Oye, hablabas de estos consejos regionales que están integrando ustedes, los patrones, con las organizaciones sindicales, que son ya la primera mesa de trabajo. ¿Hacia dónde van? ¿A presentar una iniciativa o cómo va a funcionar? Efectivamente, mira, tenemos dentro del Consejo, que es este Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental, tenemos los comités técnicos, que son los que se sientan a analizar las propuestas que dialogamos los sindicatos y los empleadores o los empresarios, y a partir de esas mesas hacen el análisis técnico, la propuesta técnica y la suben prácticamente a lo que sería una asamblea para su aprobación y la ruta estratégica para dialogar con el gobierno, por supuesto, con los legisladores, con los senadores, en esta realidad del país. Pues estamos viendo sindicatos y empresarios de un escaso crecimiento económico, una baja de la inversión, una falta de confianza en el país, en el tema de inversión. Y creo que es importante, pues, estos espacios de diálogo social que necesita nuestro país, David, porque podemos tener nuestras diferencias que las tenemos los sindicatos, los líderes sindicales y los empresarios. Y son deseables, además, porque ven desde dos puntos diferentes una misma cosa. Por eso digo que es complementario, no somos antagónicos como se nos ha querido ver, somos complementarios en una visión país, y que sentándote a la mesa, dialogando, vemos cómo en esos diálogos encontramos muchas más coincidencias. A ellos también les preocupa el despido de algunas plantas productivas, de algunas empresas, les preocupa también la seguridad de los trabajadores, que no pueden llegar a su trabajo porque los asaltan, porque los roban, les quitan el celular, les quitan su pertenencia, no pueden regresar a su casa en la noche porque los asaltan. Les preocupa también el tema de no solamente de la seguridad, sino también del acceso a la salud, de la atención y los medicamentos. Es decir, creo que cuando nos sentamos a dialogar en este diálogo social encontramos muchas más cosas que nos unen y que son las que nos implican y nos responsabilizan a trabajar juntos, y también invitar al gobierno a sentarse en la mesa a dialogar para colaborar y avanzar, estimado David. Oye, ¿cómo hacerle con los políticos? Porque los políticos generalmente están más ocupados en cosas que les puedan dar votos en la siguiente elección, como hablar de disminuir la jornada laboral, o como algunas otras cosas que finalmente sí son importantes, pero tenemos asuntos mucho más urgentes, diría yo. Mira, yo creo que es muy importante que al sector productivo del país, sindicatos y empresarios, nos vean unidos, dialogando, colaborando, y es importante que nosotros diseñemos esta estrategia de concientizar, de socializar y también de exigir, porque creo que son tiempos de exigencia en el buen sentido de la palabra para el bien de México y para el desarrollo del país. Creo que son momentos de unidad y de diálogo, y lo hemos dicho, David, la mejor forma de enfrentar estos retos que hoy tiene nuestro país en lo interno y en lo externo, pues es a partir de un diálogo tripartita, trabajadores representados por los sindicatos, los empresarios y el gobierno, que hoy más que nunca nos necesitamos unidos, trabajando y colaborando en el mismo sentido. Y el mismo sentido es el bien de México, el desarrollo económico que requiere el país a través de la inversión y, por supuesto, generando las condiciones de seguridad, de certeza, de energía que necesita el país para capitalizar estas oportunidades, y estando muy conscientes también los actores de los 3 niveles de gobierno, David, que hay un mercado interno que es 13 veces mayor que la inversión extranjera directa, y ahí están los micro, pequeños y medianos empresarios que necesitan certeza, que necesitan
seguridad y que necesitan energía en nuestro país. Y cuando hay confianza, que es lo que necesita el inversionista, el empresario, el empresario nacional y extranjero responde. Y responde con inversión, con diversificación, que eso es muy importante para el desarrollo económico del país. No crecemos es porque no hay inversión. La inversión se cayó. Y mientras no hay inversión, y mientras México no sea atractivo para la inversión, México no va a tener estas posibilidades a partir de las oportunidades que tiene para crecer, David. Yo estoy totalmente convencido de que hay cosas que tienen que cambiar y creo que el gobierno tiene que hacer mucho más en promover la inversión, ¿eh? La realidad, David, creo que el mejor espejo, ¿no? Para ver si en una realidad que tiene México y a partir de ahí hacer cosas diferentes, tomar decisiones en función de una realidad que vive nuestro país, pues que nos obliga en conciencia a tomar decisiones en función de la realidad que vive. Creo que el mejor contrapeso es la realidad que estamos viviendo y a partir de ahí tomar decisiones en función de las realidades que vive, pero sobre todo de las oportunidades que tiene nuestro país, David. Oye, y creo que hay un tema que es muy importante. ¿Cómo has visto tú el trabajo de la Secretaría de Economía en esto de generar oportunidades para la inversión? Yo creo que uno de los aspectos torales es qué está haciendo la Secretaría de Economía para generar espacios a la inversión. Mira, yo creo que está muy consciente la Secretaría de Economía, muy cercana. Creo que es una de las secretarías donde nosotros hemos acercado a grandes empresas, a empresarios en los temas para destrabar temas, con un tema que tiene que ver con inversión y para destrabar temas en función de las necesidades de las empresas. Creemos que la Secretaría de Economía, insisto, es una de las secretarías más cercanas a los empresarios en una realidad de generar las condiciones de inversión, de destrabar de los permisos y los trámites muchas veces en las diferentes regiones del país con el tema de la inversión. Creo que es muy importante el tema de la tramitología, el desregular estos permisos que muchas veces atoran los tiempos de inversión de las empresas que cuestan al final dinero, cuestan mucho dinero para las empresas. Oye, ¿cómo va la interlocución con la Secretaría del Trabajo? Bien, mira, creo que yo es un ejemplo que pongo, esta comunicación y diálogo con la Secretaría del Trabajo en el tema de la reducción de la jornada laboral, en el tema del aumento al salario mínimo. Creo que es muy importante ese diálogo que se ha dado y ojalá sí se dieran con todas las secretarías en el país. Creo que también es una secretaría cercana al empresario, cercana, yo te diría, a Coparmex, y que gracias a ese diálogo social, ese diálogo colaborativo, se han dado y se ha avanzado en un tema de la reducción de la jornada laboral para que fuera flexible y que se pudiera prorrogar al 2027. Creo que es a partir de ese diálogo, insisto, y creo que ese diálogo es el que se ha dado y donde hemos expresado también pues estas realidades de incentivar la micro, pequeña y mediana empresa. Nos dicen que es en otra ventanilla, pero bueno, hay que seguir insistiendo. Creo que es importante el tema de la Secretaría de Hacienda y también nos hemos tenido ese acercamiento y ese diálogo con la Secretaría de Hacienda, David. Querido Juan José, te agradezco muchísimo por esta conversación. Un fuerte abrazo, qué gusto saludarte. No, te deseo que tengas un año maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente, David. Abrazo. Hasta abrazo.